y que no les des nada sagrado. Y lo dijo 30 segundos después de decir, no juzguéis. Mateo 7:1. No juzgues. Mateo 7:6. Identifica quiénes son perros y quiénes son cerdos. Así en el mismo discurso, sin pausa, sin transición, sin explicar la contradicción. ¿Cómo puedes identificar a un perro o a un cerdo sin juzgar? Esa pregunta es la puerta de entrada a algo que vas a querer escuchar completo. Porque cuando entres en el griego original de este versículo, vas a descubrir que la palabra que Jesús usa para lo santo era un término legal del templo que sus oyentes reconocían. Vas a descubrir que la gramática griega esconde un quiasmo que revela dos tipos de destrucción, no uno. Que la iglesia primitiva, antes del año 100, usó este versículo para prohibir la comunión a ciertos creyentes. Que Jesús, frente a Herodes Antipas, se quedó en silencio total, y eso es Mateo 7:6 en acción. Y que hay una diferencia devastadora entre los dos verbos que Jesús usa, dar y lanzar. Uno es deliberado, el otro es impulsivo, y los dos te destruyen de maneras diferentes. Pero primero, la contradicción. Jesús está en medio del Sermón del Monte, el discurso más largo de todo el Nuevo Testamento. Mateo capítulos 5-7. Y justo antes de decir lo de los perros y los cerdos, habló de la viga y la paja. Esa imagen famosa. Tienes una viga en tu ojo y quieres sacarle la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Mateo 7, versículos 3-5. Y sin ningún descanso, sin ningún cambio de tema, llega el versículo 6. No deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, la mayoría de predicadores para ahí, y dice, Jesús quiso decir que no compartas las cosas sagradas con gente que no las merece. Y pasan al siguiente punto. Pero eso es tan superficial que casi pierde el punto, porque hay algo escondido en el griego de este versículo que la mayoría nunca ve. Vamos a la primera palabra clave, lo santo. En griego es toagion, tu hagion, y esa expresión no es genérica. En el contexto judío del siglo I, toagion tenía un significado técnico muy específico. Se refería a la carne consagrada de los sacrificios del templo. Cuando un israelita llevaba un animal al templo para un sacrificio de paz, descrito en Levítico 7, versículos 11-21, parte de esa carne era quemada en el altar para Dios, parte era para el sacerdote, y parte volvía al oferente para comerla con su familia. Esta porción que volvía al oferente era lo santo, era carne consagrada, separada, y había reglas estrictas sobre qué hacer con ella. ¿Y sabes qué dice la Misná, el código legal rabínico compilado alrededor del año 200, pero que recoge tradiciones del siglo I? En el Tratado Temurá, capítulo 7, Mishnah 6, y también en Bechorot 15b, se discute qué hacer con la carne consagrada que se ha vuelto impura o que ya no puede ser consumida. Y la instrucción es clara. No se les da a los perros. ¿Leíste bien? No se les da a los perros. Esa era una expresión legal, no metafórica. Era una regla halágica, una instrucción práctica sobre el manejo de la carne del templo. Y Jesús la toma y la eleva. Cuando Jesús dice, no deis lo santo a los perros, su audiencia judía no escuchó una metáfora vaga. Escucharon una referencia directa a una práctica conocida. La carne consagrada no se le tira a los perros callejeros. Pero Jesús ya no está hablando de carne, está hablando de algo mucho más valioso. Ahora la segunda expresión, perlas delante de los cerdos. La palabra griega para perlas es margaritas, margaritas. Y en la literatura rabínica, las perlas eran una imagen recurrente para referirse a las enseñanzas de la Torá. Las verdades profundas de Dios eran llamadas perlas, porque eran raras, valiosas, y requerían esfuerzo para encontrarlas. El
El propio Jesús usa la imagen de la perla en Mateo 13, versículos 45 y 46, cuando habla del reino de los cielos como un mercader que encuentra una perla de gran precio y vende todo para comprarla. Así que cuando Jesús dice, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, está diciendo, no lances las verdades más profundas del reino de Dios ante personas que no tienen la menor intención de recibirlas, valorarlas o entenderlas. Pero espera, hay algo más en este versículo que la mayoría pasa por alto. Fíjate en la segunda mitad, Mateo 7, 6. No sea que las pisoteen con sus pies y se vuelvan y os despedacen. En el griego pisoteen es katapatisusin, katapatesousin, de catapateo, pisar hacia abajo, aplastar, y despedacen es rixosin, rexosin, de rignimi, que significa rasgar, desgarrar, destrozar. Jesús no está siendo poético. Está describiendo algo que pasaba literalmente en Palestina en el siglo I. Los cerdos eran animales semisalvajes. No eran los cerdos rosados de granja que imaginas. Eran cerdos que vivían en manadas en las zonas gentiles de la Decápolis y la región de Gadara. Marcos 5, versículo 13, registra que había manadas de 2000 cerdos en esa zona. Esos animales eran agresivos. Si les tirabas algo brillante como una perla, la olfateaban, descubrían que no era comida, la pisoteaban en el barro y podían volverse contra ti enfurecidos. Y los perros no eran las mascotas que conocemos hoy. En el mundo antiguo del Medio Oriente, los perros eran carroñeros. Merodeaban las calles en jaurías. Comían basura y restos. En Primera de Reyes 21, versículo 23, los perros lamen la sangre de Nabot. En Primera de Reyes 14, 11 y en Primera de Reyes 16, 4, se describe a los perros comiendo cadáveres. La imagen de un perro en la Biblia hebrea no es la de un labrador echado en el sofá. Es la de un animal inmundo, y mis pies. Perros como imagen de enemigos que rodean, que acorralan, que destruyen. Y en Filipenses 3, versículo 2, Pablo advierte, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Incluso Pablo usa la imagen del perro para referirse a personas hostiles al Evangelio que operan desde dentro de la comunidad. Y los cerdos. Hay que entender lo que el cerdo representaba para un judío del siglo I. No era solo un animal inmundo, según Levítico 11, 7. Era el animal inmundo por excelencia, el símbolo máximo de la profanación. En el año 167 a.C., cuando el rey Seleucida Antíoco IV Epífanes quiso humillar a los judíos y destruir su fe, ¿sabes qué hizo? Sacrificó un cerdo en el altar del templo de Jerusalén. Primera de Macabeos 1, versículos 47 al 48. Eligió el cerdo precisamente porque era el animal más ofensivo que podía poner en el lugar más sagrado que existía. Fue el acto de profanación más traumático en la historia de Israel, hasta la destrucción del templo en el año 70. Así que cuando Jesús dice, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, la audiencia judía no escuchó, no compartas con gente tonta. Más que no puedes pasar por alto. ¿Recuerdas la manada de cerdos en Gadara? Mateo 8, versículos 28 al 34 y Marcos 5, 1 al 20. Jesús expulsa demonios y los envía a una manada de cerdos. Y los cerdos se lanzan por un despeñadero al mar y mueren. Según Marcos 5, 13,
eran 2000 cerdos destruidos. ¿Por qué cerdos? Porque en la cosmovisión judía, los cerdos y lo demoníaco estaban asociados. El cerdo representaba la máxima distancia de Dios, y Jesús usó exactamente esa imagen para decirte, hay personas que, en su estado actual, están tan lejos de recibir lo sagrado como un cerdo está de apreciar una perla. No es que sean irredimibles, es que en ese momento lanzarles la perla sería como lanzar diamantes al océano. No es que el diamante pierda valor, es que se pierde. Y ahora la pregunta cae sobre ti como una piedra, porque la pregunta que surge inmediatamente es, ¿cómo sé quién es un perro y quién es un cerdo? No me acabas de decir que no juzgue, y esa tensión es exactamente lo que Jesús quiere que sientas. Mira, vamos a resolver esto, pero necesitas la pieza que falta, y está en el contexto. En los versículos 1 al 5, Jesús prohíbe un tipo específico de juicio. El verbo griego es krino, y en el contexto de Mateo 7, 1, krino se usa en el sentido de condenar, dictar sentencia final sobre alguien. Es el juicio del que se pone por encima, el que mira la paja en tu ojo con una viga en el suyo. Es un juicio hipócrita, arrogante, ciego a sus propios fallos. Pero en el versículo 6, Jesús pide algo completamente distinto. No pide que condenes, pide que disciernas, y la diferencia es abismal. Condenar, es decir, eres un cerdo y te desprecio. Discernir es decir, esta persona no está en condiciones de recibir esto ahora, y si se lo doy, el daño será para los dos. Condenar, mira hacia abajo. Discernir, mira hacia adelante. Y eso es exactamente lo que el libro de Proverbios ya enseñaba siglos antes. Proverbios 9, versículos 7 y 8. El que corrige al burlador se gana afrenta. El que reprende al impío, su mancha. No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Y Proverbios 23, 9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Jesús no inventó esta idea, la elevó, la llevó al lenguaje de lo sagrado y de las perlas. Dijo, esto no es solo sabiduría práctica, es una cuestión de lo santo. Hay cosas de Dios que requieren un corazón preparado para recibirlas, y entregarlas a quien las va a pisotear no es generosidad, es profanación. Y ahora viene algo que quizás te incomode. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has compartido algo profundo de tu fe con alguien que claramente no quería escucharlo? No alguien que tenía dudas sinceras, no alguien que estaba buscando, sino alguien que ya había decidido burlarse, alguien que quería pelear, no entender, alguien que estaba usando tus palabras como munición para ridiculizarte. Y después de esa conversación, ¿cómo te sentiste? Probablemente pisoteado, desgarrado, exactamente lo que Jesús dijo que pasaría. Pero ahora imagina otra escena. Estás en una reunión familiar. Alguien menciona algo sobre Dios. Un pariente empieza a burlarse. Y tú sientes la presión de defender tu fe, de soltar un versículo, de dar la batalla. Y Jesús te está diciendo, no, no en ese momento, no ante esa persona, no así. No porque esa persona no valga, sino porque lo que tienes en las manos es demasiado valioso para ser pisoteado en un debate que nadie va a ganar. Y esto nos lleva a la siguiente capa, porque hay una palabra en este versículo que casi nadie analiza y que revela algo que probablemente nadie te explicó. Fíjate, Jesús dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. 2 mandamientos, 2 animales, 2 acciones. A los perros no deis. En griego, dote, del verbo didomi, dar. Es una acción voluntaria, deliberada. Tú decides dar lo santo. A los cerdos no echéis. En griego, válite, del verbo vallo, lanzar, arrojar. Es un movimiento menos calculado, más impulsivo.
como quien tira algo sin pensarlo. ¿Ves la diferencia? Jesús está describiendo dos escenarios distintos. En el primero, tú decides dar algo sagrado a alguien que no lo valora. Es consciente. Es como cuando te sientas con alguien que ya te dijo que no le interesa, y aún así insistes en explicarle toda tu teología. Le estás dando lo santo a quien lo trata como basura. En el segundo, tú lanzas perlas sin darte cuenta de quién está delante. Es como publicar algo profundo en redes sociales sin considerar que la mayoría de tu audiencia no tiene contexto, no tiene interés, y va a pisar tu perla con un comentario de 3 palabras. Y eso conecta con algo que pasa todos los días. En cada sección de comentarios, en cada grupo de WhatsApp, en cada debate en Twitter, gente lanzando perlas y cerdos pisoteándolas, y luego volviéndose contra el que las lanzó. Jesús lo vio venir hace 2000 años. Hay algo sobre los fariseos que cambia la lectura de todo este pasaje, y es una interpretación que la mayoría de comentaristas ignora. El erudito del Nuevo Testamento Dale Allison, en su comentario crítico sobre Mateo, publicado por la International Critical Commentary, señala algo fascinante. Dice que en el contexto del Sermón del Monte, los perros y los cerdos no necesariamente se refieren a paganos o gentiles. Pueden referirse a personas dentro de la comunidad que son hostiles a la verdad. Y esto cambia radicalmente la aplicación, porque tendemos a pensar que este versículo habla de nosotros contra ellos. Los creyentes protegiendo sus perlas de los no creyentes. Pero no, Jesús está hablando a sus propios discípulos, dentro de su propia comunidad, sobre gente que puede estar entre ellos y que pisotea lo sagrado. ¿Alguna vez has estado en una iglesia donde alguien usa las escrituras para manipular? Donde alguien toma verdades profundas y las convierte en arma? Donde alguien exige enseñanza, pero solo para encontrar fallos, no para crecer. Eso es un cerdo pisoteando perlas. Y Jesús dice, no se las des. No porque no haya esperanza, sino porque el timing importa, el estado del corazón importa. Y lanzar lo más sagrado que tienes ante alguien que va a aplastarlo no es obediencia, es imprudencia. Fíjate en algo más. El texto dice que los cerdos se vuelvan y os despedacen. ¿Quiénes son los despedazados? No las perlas. Tú, el que las lanzó. La advertencia de Jesús no es solo sobre proteger lo sagrado, es sobre proteger al portador de lo sagrado. Tú eres quien queda despedazado cuando compartes lo más profundo con alguien que no está listo. Tú eres quien sale herido, decepcionado, desgarrado. Y Jesús, con la compasión más práctica que puedas imaginar, te dice, protégete. No te expongas innecesariamente. Hay un momento y un lugar para compartir, y hay un momento para guardar silencio. Y aquí conecta con algo que Jesús hizo repetidamente en su propio ministerio, porque Jesús practicó lo que enseñó en este versículo. En Marcos 4, versículos 10 al 12, los discípulos le preguntan por qué habla en parábolas, y Jesús responde, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Jesús mismo no compartía todo con todos. Usaba parábolas como un filtro. Los que tenían hambre de entender preguntaban más. Los que no, se iban con una historia bonita sin captar la profundidad. Jesús les daba perlas a quienes estaban dispuestos a recibirlas, y a quienes no, les daba parábolas, no porque los despreciara, sino porque sabía que la verdad dada al corazón equivocado no produce fruto, produce conflicto. Marcos 4, 33. Con muchas parábolas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. ¿Leíste eso? Conforme a lo que podían oír. No conforme a lo que Jesús quería decir, conforme a la capacidad de la audiencia. Jesús regulaba la profundidad de lo que compartía según el estado del receptor.
Eso es Mateo 7, 6 en acción. Y no solo Jesús lo hizo. Mira a Pablo. En Hechos 13, versículos 44 al 46, Pablo está en Antioquía de Pisidia. Toda la ciudad se reúne para escuchar la palabra de Dios, pero los judíos que se oponen empiezan a contradecir y a blasfemar. ¿Y qué hace Pablo? Versículo 46. Era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Pablo se fue, no insistió, no debatió, no lanzó más perlas. Se sacudió el polvo, como Jesús había instruido en Mateo 10, 14, y se fue donde había corazones abiertos. Y en Hechos 18, versículos 5 y 6, en Corinto pasa lo mismo. Pablo testifica que Jesús es el Cristo. Los judíos se oponen y blasfeman. Y Pablo, versículo 6, sacudiéndose los vestidos, les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Ves el patrón? No es cobardía, no es indiferencia, es discernimiento. Es la aplicación exacta de Mateo 7, 6. No des lo santo a quien lo pisotea, muévete hacia donde hay hambre. Lo que sigue va a desafiar todo lo que pensabas sobre este versículo, y tiene que ver con la didaché. La didaché, también conocida como la enseñanza de los 12 apóstoles, es uno de los documentos cristianos más antiguos que existen fuera del Nuevo Testamento. La mayoría de los eruditos la fechan entre el año 50 y el 100. Algunos la consideran contemporánea de los propios evangelios. Y en el capítulo 9, versículo 5, la didaché dice algo extraordinario. Hablando de la Eucaristía, de la Cena del Señor, establece que nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, excepto los bautizados en el nombre del Señor. Porque también sobre esto dijo el Señor: no deis lo santo a los perros. ¿Captaste eso? La iglesia primitiva tomó Mateo 7, 6 y lo aplicó a la comunión. Lo santo, el pan y el vino consagrados, no se daba a cualquiera, no por elitismo, sino porque participar de la mesa del Señor sin entender lo que significa, sin el compromiso que representa, era exactamente lo que Pablo advirtió en 1 Corintios 11, 27 al 29. Comer y beber juicio para sí mismo por no discernir el cuerpo del Señor. Y esto revela algo profundo sobre cómo la iglesia del primer siglo entendió las palabras de Jesús. No las entendieron como una excusa para no evangelizar, las entendieron como un principio de reverencia. Lo sagrado tiene un orden, tiene un proceso, tiene una preparación, y no solo la iglesia primitiva. A lo largo de la historia, este versículo fue central en cómo la iglesia manejó la relación entre la verdad y la audiencia. Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, segunda parte de la segunda parte, cuestión 33, artículo 6, aborda directamente esta tensión. Pregunta: ¿estamos obligados a corregir a todos? Y su respuesta es reveladora. Dice que la también requiere prudencia. Y cita exactamente Mateo 7, 6, para decir que hay situaciones donde la corrección no solo es inútil, sino dañina. Donde la verdad compartida en el momento equivocado no produce arrepentimiento sino mayor hostilidad. Y Agustín de Hipona, siglos antes, en su comentario sobre el Sermón del Monte, libro segundo, capítulo 20, escribió algo que merece que te detengas un segundo. Dijo que los perros son aquellos que atacan la verdad, y los cerdos son aquellos que simplemente la desprecian. La diferencia importa. El perro muerde, el cerdo ignora. Uno te agrede, el otro te pisotea sin darse cuenta. Y ambos tipos de personas existen. Y ambos requieren que guardes la perla. Pero hay un matiz
que Agustín añade y que es brillante. Dice, a veces no sabemos si alguien es perro o cerdo, porque la misma persona que hoy rechaza puede mañana buscar. Y por eso, dice Agustín, el mandamiento no es nunca hables, sino no fuerces lo sagrado, donde no es bienvenido. La puerta queda abierta, siempre, pero tú no la derrumbas a golpes. Y eso conecta con algo que el apóstol Pedro vivió en carne propia. En 2 de Pedro 2, versículo 22, Pedro escribe sobre los falsos maestros que vuelven a sus pecados después de haber conocido la verdad. Y usa dos imágenes. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Te suena familiar? Pedro está usando exactamente la misma dupla que Jesús usó en Mateo 7, 6, perros y cerdos, pero aquí los aplica a personas que conocieron la verdad, la probaron, la experimentaron y la escupieron. El proverbio del perro que vuelve a su vómito viene de Proverbios 26, 11, y Pedro lo combina con la imagen del cerdo lavado que vuelve al lodo. ¿Y por qué la cerda vuelve al lodo aunque esté limpia? Porque nunca cambió su naturaleza. Puedes lavarla, pero sigue siendo cerda. Sigue prefiriendo el barro. Y ese es quizás el punto más incómodo de todo este tema. No se trata solo de personas que no conocen la verdad. Se trata también de personas que la conocieron y la abandonaron. Personas que tuvieron la perla en la mano y la tiraron al barro ellos mismos. ¿Y qué haces con esas personas? ¿Les das otra perla? Jesús dice, no. No por venganza, no por rencor, sino porque darle lo santo, a quien ya demostró que lo pisotea, no es amor, es insensatez. El amor a veces se expresa en el silencio, en la distancia, en la espera de un momento diferente. No es que Dios no quiera que todos conozcan la verdad. Claro que quiere. 1 de Timoteo 2, 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero el método importa, el momento importa, la receptividad importa. Y Jesús lo sabía mejor que nadie. Ahora, lo que voy a decirte puede incomodarte, pero necesitas escucharlo. Hay gente que usa este versículo como excusa para no compartir su fe con nadie. Es que no quiero echar perlas a los cerdos. Y eso es una distorsión total del texto. Jesús no dijo, no evangelices. No dijo, quédate callado. No dijo, guarda tu fe para ti mismo. Jesús dijo, usa discernimiento. Hay un contexto para cada conversación. Hay un momento para hablar y un momento para callar. Y la sabiduría está en saber cuál es cuál. El mismo Jesús que dijo, no deis lo santo a los perros, también dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. No hay contradicción, hay equilibrio. La instrucción no es, no compartas nunca. La instrucción es, comparte con sabiduría. Lee el momento, lee a la persona, lee el corazón. Y si lo que encuentras es hostilidad declarada, burla abierta, un corazón cerrado con candado, guarda la perla. No la lances, no la desperdicies, no te expongas al desgarramiento. Pero si lo que encuentras es curiosidad, aunque sea mezclada con duda. Si lo que encuentras es dolor que busca respuestas, aunque no sepa formular la pregunta. Si lo que encuentras es un corazón que se asoma, aunque sea con miedo, ahí sí, ahí abre la mano, ahí comparte la perla, porque ese corazón no la va a pisotear, la va a guardar. Y ahora quiero que veas algo que conecta este versículo con el resto del capítulo 7 de Mateo. Porque el flujo no es accidental. Jesús arranca diciendo, no juzgues, saca tu viga primero. Inmediatamente después dice, pero una vez que veas claro, discierne quién puede recibir lo sagrado y quién no. Y justo ahí, cuando tú estás pensando, pero ¿cómo hago eso si no puedo ver el corazón de nadie? Jesús dice, pide, busca, llama, porque Dios da cosas buenas a quien pide, y luego te da la regla de oro.
Trata a otros como quieres ser tratado, pero no se detiene ahí. Advierte que el camino es estrecho y pocos lo encuentran. Y cierra con: cuidado con los falsos profetas, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Ves lo que hizo? Es un manual completo de relaciones humanas comprimido en un solo capítulo. Y Mateo 7:6 es la bisagra. Es el punto exacto donde Jesús pasa de la misericordia al discernimiento, de la gracia a la prudencia, sin soltar ninguna de las dos. Y fíjate en algo que casi nadie nota. En el versículo 7, justo después de decir, no deis lo santo a los perros, Jesús dice, pedid y se os dará. ¿Por qué? Porque acaba de darte una instrucción imposible. Te dijo, discierne quién es un perro y quién es un cerdo. Y tú estás pensando, ¿cómo hago eso? No puedo ver el corazón de nadie. Y Jesús responde inmediatamente, pídele a Dios la sabiduría que no tienes. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El discernimiento no es un talento natural, es un regalo que se pide. Y Jesús puso la instrucción de pedir justo después de la instrucción de discernir. No es accidental, es pedagógico. Es como si dijera, te acabo de pedir algo difícil. Ahora te digo dónde encontrar la capacidad para hacerlo. Hay algo más, y esto es lo que probablemente nadie te ha dicho sobre este versículo. La estructura gramatical del griego revela un quiasmo. Un quiasmo es una estructura literaria en forma de X donde los elementos se cruzan. Míralo. No deis lo santo to agion B a los perros, tuisquisin. Ven, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, tus girus, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La estructura cruza los efectos. Los cerdos pisotean las perlas que corresponden a lo santo, y los perros se vuelven y os despedazan, que corresponde a vosotros, los que dieron. Esto significa que la advertencia tiene dos niveles. Los cerdos destruyen lo sagrado. Los perros destruyen al portador, pierdes la perla y pierdes tu integridad. Doble pérdida, doble daño. Y Jesús lo comprime en una sola frase. Porque así hablaba Jesús, con una densidad que 2000 años de comentarios no han agotado. Si acabas de conectar esos dos niveles por primera vez, suscríbete, porque lo que sigue es la parte que nadie te cuenta. Ahora quiero llevarte a una escena que ilustra todo esto de manera devastadora. Jerusalén, año 33, la noche antes de la crucifixión. Jesús está frente a Herodes Antipas. Lucas 23, versículos 8 y 9. Herodes estaba feliz de verlo. Quería ver un milagro. Le hacía muchas preguntas. ¿Y qué hizo Jesús? Nada. Él nada le respondió. Lucas 23, 9. Silencio absoluto. Herodes quería un espectáculo. Quería entretenimiento espiritual. Quería que Jesús fuera su show privado. Y Jesús, el mismo que habló con prostitutas, con leprosos, con recaudadores de impuestos, con samaritanos, frente a Herodes no abrió la boca, porque Herodes era un cerdo con corona. Quería pisar la perla y decir que la vio, y Jesús no se la dio. Mateo 7:6 en carne y hueso. Y contrasta eso con lo que Jesús hizo frente a Pilato. En Juan 18, versículos 36 al 38, Jesús sí habla con Pilato. Le dice, mi reino no es de este mundo. Le dice, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Por qué habló con Pilato y no con Herodes? Porque Pilato, aunque era pagano, aunque era político, hizo una pregunta que al menos tenía un destello de búsqueda. ¿Qué es la verdad? Juan 18:38. No era una pregunta perfecta. Probablemente era cínica, pero era una pregunta. Y Jesús, que podía leer corazones, vio algo en Pilato que no vio en Herodes.
Ese es el discernimiento de Mateo 7, 6. No es blanco o negro. No es esta persona merece y esta no. Es leer el momento, leer el corazón y decidir cuánto puedes dar. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártele este video ahora, porque lo que viene es la parte más práctica de todas, y hay un ejemplo más que necesitas ver. Esteban, Hechos capítulos 6 y 7. Esteban está frente al Sanedrín y les da un discurso extenso. 7. Esteban está frente al Sanedrín y les da un discurso extenso. Desde Abraham hasta Salomón. Y al final, Hechos 7, versículos 51 al 53, los confronta directamente. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Y qué pasó? Hechos 7, 54. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y en el versículo 58 le apedrearon. Esteban lanzó las perlas, y los cerdos se volvieron y lo despedazaron, literalmente. Ahora, ¿significa eso que Esteban hizo mal? No necesariamente. El Espíritu Santo lo dirigió en ese momento. Pero fíjate en lo que pasó. La reacción del Sanedrín fue exactamente la que Jesús describió en Mateo 7, 6. Pisotear lo sagrado y destruir al portador. Y eso te enseña algo crucial. A veces, Dios te guía a compartir la verdad incluso cuando sabes que será rechazada. Esteban lo hizo guiado por el Espíritu, pero la diferencia es que Esteban no lo hizo por orgullo, ni por ganar un debate, ni por demostrar que tenía razón. Lo hizo por obediencia directa al Espíritu Santo. Y la clave para distinguir entre un acto de obediencia profética y un acto de imprudencia humana es precisamente eso. ¿Quién te está enviando? ¿Tu ego o el Espíritu? Si esa pregunta te sacudió algo por dentro, dale like a este video. Porque lo que viene ahora es la parte más práctica de todo lo que hemos visto. ¿Cómo, en la vida real, aplicas Mateo 7, 6 sin caer en el extremo de nunca compartir nada con nadie? Jesús da la respuesta en el mismo Sermón del Monte, pero de una forma que casi nadie conecta. En Mateo 7, versículos 16 al 20 dice: por sus frutos los conoceréis. Y esa instrucción no solo aplica a los falsos profetas, aplica directamente a lo que acabamos de ver. Tú no necesitas ver el corazón de nadie, solo necesitas observar frutos. Esta persona muestra apertura, curiosidad, respeto aunque no esté de acuerdo. Esos son frutos de un corazón que puede recibir una perla. O muestra burla consistente, agresividad ante cualquier mención de lo espiritual, un patrón de usar tus palabras en tu contra. Esos son frutos de alguien que va a pisotear lo que le des. No lo estás condenando, lo estás leyendo. Y hay algo más que Jesús mismo demostró y que funciona como un detector infalible de corazones. Fíjate en las preguntas. Hay una diferencia abismal entre alguien que pregunta para entender y alguien que pregunta para atrapar. Los fariseos preguntaban para atrapar. Mateo 22, 15. Fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Las preguntas trampa se reconocen porque no buscan respuesta, buscan material para atacar. Pero Nicodemo preguntó para entender. Juan 3, 1 al 2. Vino de noche, sí, con miedo, pero vino con hambre genuina. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Eso es un corazón abierto. A ese tipo de persona, Jesús le dio una de las enseñanzas más profundas de todo el Nuevo Testamento. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 3. Jesús midió la profundidad de la perla según la autenticidad de la pregunta. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas un don sobrenatural para distinguir una pregunta sincera de una trampa. Solo necesitas prestar atención. La persona que pregunta para entender
Te mira a los ojos y espera. La persona que pregunta para atacar ya tiene la respuesta preparada antes de